Yo sé, es un tema muy sad. Gracias por venir aquí a amenizar. Estoy permitiendo que vean tu belleza. Hasta pronto. Buenos e informados días. Hoy es lunes 17 de agosto. Bienvenidos a Semanalmente. Ay, como que me impacta que transcurren las semanas y digo, Madre Santa, se va a acabar el año, estamos oficialmente a mitad de año, ya es agosto. Digo, ya era agosto desde el programa pasado y antepasado, pero ahorita sí dije como, wow, ya es. Y bueno, para arrancar el mes de agosto, tuvimos una nota respecto al aguacate. Y la verdad es que no la abordé en este espacio porque fue una nota que siguió en desarrollo. Y justo quiero arrancar por ahí porque me parece interesante que conozcamos un montón de cosas alrededor de este tema. Previo a irnos a la primera nota del día de hoy, agradecerles muchísimo por estar una semana más mientras juntos y juntas repasamos lo más interesante en México y en el mundo. Esperando que este video los encuentre muy bien, arranquemos el primer tema. Estados Unidos suspendió temporalmente las actividades de sus inspectores agrícolas en Michoacán. Esto después de detectar presuntas amenazas contra su personal. A partir de eso, se frenaron los nuevos embarques de aguacate mexicano hacia Estados Unidos, ya que sin inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos no hay certificación. Y sin certificación, el aguacate no puede cruzar la frontera. Así de dependiente es esta industria. Creo que ahorita que lo estoy platicando de los certificados y de los inspectores, muchos van a conocer todo este tema que por lo mismo me parece interesante abordarlo. La decisión fue una que se tomó de manera preventiva, sin que existiera una agresión directa contra los inspectores. Pero bueno, el impacto económico fue inmediato. Y hay que entender por qué importa tanto. Y para entenderlo hay que dimensionar el negocio. No sé si sabían, pero México abastece alrededor del 80% del aguacate que importa a Estados Unidos y Michoacán concentra la mayor parte de esas exportaciones. Ahí les va un dato. Solo en el 2025, el aguacate mexicano generó alrededor de 3.650 millones de dólares en ventas hacia Estados Unidos y sostiene cerca de 200,000 empleos en Michoacán. Además, una parte fundamental del proceso se lleva a cabo dentro de México. ¿Cómo es esto? Inspectores estadounidenses trabajan físicamente en los empaques autorizados para verificar que la fruta cumpla con los requisitos fitosanitarios. Así que sin esa certificación, el camión podrá ir lleno del mejor aguacate del mundo, pero simplemente no va a entrar a Estados Unidos. Es una situación muy particular, ya que una industria mexicana depende de que funcionarios de otro país, en este caso de Estados Unidos, puedan trabajar con seguridad dentro de territorio nacional. La suspensión ocurrió además después de la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias El Poncho. Este hombre sí tiene un buen alias, hay que decirlo, no como el Tarjetas, el Chorro, el Jardinero. El Poncho es señalado como presunto líder de una red de extorsión contra productores. Tras su detención se registraron hechos de violencia y Estados Unidos decidió retirar temporalmente a su personal. México respondió desplegando más de 1,500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional en zonas productoras, empacadoras y rutas de transporte. Días después, los inspectores comenzaron a reanudarse de forma gradual, evitando, afortunadamente, una crisis mayor de abastecimiento. Pero este episodio dejó al descubierto un problemón, y es que la extorsión se ha convertido en un costo de operación para sectores enteros de la economía michoacana. Después vinieron 11 cateos y 12 presuntos extorsionadores fueron detenidos, acusados de cobrar cuotas no solo a productores de aguacate, sino también a limoneros, ganaderos, comerciantes y transportistas. Y aquí hay una paradoja, porque Estados Unidos insiste en perseguir a quienes financian a los cárteles. Pero ¿qué pasa con un productor que paga porque tiene una pistola en la cabeza? Estamos de acuerdo que no es socio del crimen organizado, es una víctima de extorsión. Sin embargo, ese dinero termina fortaleciendo a las mismas organizaciones criminales que ambos gobiernos dicen combatir. Por eso los productores quedan literalmente entre la espada y la pared,
porque, por un lado, necesitan que el Estado mexicano les garantice seguridad para trabajar y al mismo tiempo dependen de que Estados Unidos mantenga abiertas las certificaciones para poder exportar. Esta nueva crisis duró apenas unos días, pero dejó en evidencia que el aguacate mexicano no tiene un problema de calidad ni de demanda. Tiene un problema de seguridad. Y cuando la violencia puede cerrar una frontera comercial sin necesidad de cerrar físicamente la frontera, la inseguridad deja de ser únicamente un problema de seguridad pública y entonces se convierte también en un problema económico y de política comercial. Vayamos a un tema que a mí me parece muy interesante. Corea del Norte está metida en la guerra de Ucrania con soldados que ya han combatido junto a Rusia. ¿Cuál es la novedad en este tema? Porque novedad así que tú digas, ¡ay, es algo nuevo! No es. El tema es que ahora Volodymyr Zelensky asegura que esa participación podría crecer de forma muy importante. Zelensky afirmó que Moscú se prepara para recibir hasta 50,000 soldados norcoreanos adicionales. Aquí la palabra clave es adicionales, porque no estamos hablando del inicio de una intervención, sino de una expansión de una alianza militar que comenzó a tomar forma en 2024, cuando Putin y Kim Jong-un firmaron un tratado de asistencia mutua. Una vez que firmaron el tratado, llegaron los primeros contingentes a la región rusa de Kursk y con el tiempo se estima que entre soldados, ingenieros y personal especializado, Corea del Norte ha enviado alrededor de 20,000 efectivos. El propio régimen norcoreano terminó reconociendo oficialmente ese despliegue el año pasado. Ahora, Zelensky asegura que Rusia prepara instalaciones en la región de Voronezh para recibir un contingente todavía mayor. Aunque ese nuevo despliegue aún no está confirmado y Corea del Sur asegura no haber encontrado pruebas concluyentes de que ya esté ocurriendo, pero tampoco es una hipótesis sin sentido, pues Corea del Norte ya demostró que está dispuesta a enviar tropas y que las bajas sufridas en combate no van a modificar su estrategia, al contrario. La cooperación ha seguido creciendo. Pero esta historia va mucho más allá de los soldados. Corea del Norte se ha convertido en uno de los principales proveedores militares de Rusia. Ha enviado millones de proyectiles de artillería, misiles balísticos, lanzacohetes y otros sistemas de armas que ayudan a sostener una guerra donde la capacidad de reponer municiones, ojo con esto, es casi tan importante como la de tener soldados en el frente. Incluso la inteligencia ucraniana sostiene que personal norcoreano estaría comenzando a operar sistemas de misiles dentro de Rusia. Ahora, esa información todavía no ha sido confirmada, pero de comprobarse, significaría que Corea del Norte está adquiriendo experiencia directa en una guerra moderna. Y justo esa es la mayor preocupación de Ucrania, porque Rusia no solo le estaría pagando a Corea del Norte con dinero, sino con experiencia real de combate, algo que es valiosísimo para cualquier ejército. Así, Ucrania se ha convertido también en un laboratorio militar para Corea del Norte y por eso Zelensky intenta convencer a Corea del Sur y a otros países asiáticos de que esta ya no es únicamente una guerra europea. Lo que Corea del Norte aprenda hoy peleando junto a Rusia podría utilizarlo mañana mucho más cerca de casa. Previo a platicarles sobre esta nota, que yo me supongo que a estas alturas estamos todos más que al tanto, desde este espacio, mi equipo y yo les mandamos un abrazo fuertísimo a quienes nos acompañan desde Colombia o a quienes no están necesariamente en Colombia, pero tienen seres queridos en Colombia que se vieron afectados por este terrible terremoto. Y es que Colombia amaneció la semana pasada con uno de los terremotos más fuertes que ha vivido en aproximadamente una década. A las 7:34 de la mañana, un sismo de magnitud 7.4 sacudió buena parte del país. El movimiento duró entre 90 segundos y 2 minutos y después llegaron cerca de un centenar de réplicas, varias suficientemente fuertes como para obligar a evacuar nuevamente y frenar temporalmente labores de rescate. Conforme comenzaron a llegar los primeros reportes, quedó claro que no había sido solamente un susto. Hubo viviendas destruidas, edificios dañados, hospitales bajo presión, carreteras y muchos puentes afectados, derrumbes, deslizamientos de tierra, cortes eléctricos y fallas en las telecomunicaciones.
Las cifras de fallecidos, heridos y desaparecidos siguieron cambiando durante el día porque los equipos de emergencia continuaban buscando personas entre los escombros y algunas comunidades apenas comenzaban a recuperar contacto con las autoridades. Bomberos, defensa civil, ejército, policía y unidades especializadas trabajaron con excavadoras, perros de búsqueda y cámaras térmicas, aunque en varios puntos tuvieron que retirar concreto literalmente con las manos para evitar nuevos colapsos. El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró la emergencia nacional y ordenó movilizar recursos hacia las regiones afectadas bajo la consigna "Cada minuto cuenta". También comenzaron a llegar ofertas de ayuda internacional. Estados Unidos anunció apoyo inicial por $15.5 millones y el Banco Interamericano del Desarrollo puso a disposición 50 millones para reconstrucción. México, Chile, China, El Salvador y Naciones Unidas ofrecieron equipos especializados de rescate. Pero el gobierno colombiano decidió no aceptar nuevas brigadas extranjeras porque sostiene que cuenta con suficiente capacidad interna. Claro, Estados Unidos fue la excepción. Esta decisión generó cuestionamientos porque todavía había desaparecidos y zonas de difícil acceso. Así que habrá que ver si esta primera apuesta de la Espriella fue correcta cuando exista un balance más completo. Y como si faltara algo más, horas después el volcán Puracé emitió ceniza y gases, lo que disparó teorías en redes sobre una supuesta relación con el terremoto. El Servicio Geológico Colombiano aclaró que hasta ahora no existe evidencia científica que conecte ambos fenómenos. Y eso también sirve para responder otra duda que ha estado circulando. No hay pruebas de que 2026 esté viviendo una anomalía sísmica global, ni que los grandes terremotos ocurridos este año estén relacionados entre sí. Las placas tectónicas se mueven constantemente y todavía no sabemos predecir con exactitud cuándo ocurrirá un sismo. Por eso, frente a los terremotos, la verdadera diferencia no está en evitar que tiemble, porque pues eso no podemos hacerlo, desafortunadamente. Está en qué también construimos, qué tan preparados estamos y qué tan rápido reaccionamos cuando ocurre. Con esto, la magnitud, sin lugar a dudas, la decide la naturaleza, pero la tragedia muchas veces también depende de nosotros. Casi 12 años después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la investigación alcanzó al entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. La Fiscalía General de la República lo detuvo el pasado 6 de agosto y es importante entender de qué se le acusa. La Fiscalía no sostiene que Aguirre ordenó la desaparición de los estudiantes, sino que habría ordenado desaparecer evidencia clave para reconstruir lo que pasó esa noche. El centro de la acusación son las grabaciones de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala. Estas pudieron haber captado uno de los momentos más importantes del ataque y que, según la Fiscalía, fueron eliminadas deliberadamente. Esos videos llevan años bajo sospecha. Desde hace tiempo, el grupo interdisciplinario de expertos independientes y los familiares de los estudiantes insistían en que debía investigarse qué ocurrió con ese material. El caso dio un giro en 2025 con la detención de Lambertina Galeana, que era entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, relacionada con la presunta desaparición de las grabaciones. Aguirre respondió en ese momento que nunca supo esos videos y que jamás dio una instrucción sobre ellos. Sin embargo, la Fiscalía asegura que nuevos testimonios obtenidos este año apuntan directamente hacia él y sostienen que la orden de ocultar la evidencia habría salido desde la propia oficina del exgobernador. Aquí está el punto jurídico más importante, porque la acusación no plantea que Aguirre haya participado directamente en la desaparición de los normalistas, sino en el presunto encubrimiento posterior. La Fiscalía sostiene que destruir deliberadamente evidencia que podía ayudar a esclarecer una desaparición forzada también puede constituir parte de ese delito. Tras su detención, fue trasladado al penal del Altiplano y un juez ya lo vinculó a proceso con prisión preventiva. Su defensa insiste en que él se encontraba en la Ciudad de México durante estos hechos y niega haber ordenado desaparecer las grabaciones. Ahora será el proceso judicial el que determine cuál de las dos versiones está respaldada por las pruebas. Pero más allá de la responsabilidad penal de Aguirre, este caso vuelve a abrir una pregunta mucho más profunda. Si alguien ordenó borrar esos videos, ¿qué había en ellos que era tan importante ocultar? Porque
Una falla técnica puede explicar que un video no exista, pero ya una orden deliberada para hacerlo desaparecer cuenta una historia pues completamente distinta. Y a casi 12 años seguimos descubriendo posibles actos de encubrimiento desde las más altas esferas del poder. La gran pregunta ya no es solo qué pasó con los 43 estudiantes, también es cuánto de esa verdad permaneció oculta durante todos estos años y cuándo será que por fin la lleguemos a conocer. Hoy, en un tema a profundidad, platiquemos de cómo Trump tiene un plan para intentar sacar la guerra de Gaza del punto muerto. El problema es que Benjamín Netanyahu acaba de rechazar una de sus piezas centrales. Hola, mi bombón. ¿Tú puedes creer que todavía hay gente que niega que lo que están haciendo en Palestina? ¿Cómo podemos calificar esto? Qué triste, ¿verdad? O sea, yo sí no entiendo cómo hay personas que lo niegan, como, no está pasando eso. Ya que estoy platicando esto, ¿cómo Madres Nexos atrevió a publicar la columna? Mira, para no darle publicidad a gente que no la merece, no voy a decir el nombre del autor, pero ¿qué nivel de... Voy a dejarlo en qué falta de humanidad para escribir tremendas cosas? De verdad que lo leí y dije, ay, Dios santo, es que ya voy a decir algo demasiado cancelable que mejor no lo voy a decir, lo voy a pensar. Pero bueno, Benjamín Netanyahu rechazó una de las piezas centrales del plan de paz que impulsó Trump. El primer ministro israelí dijo que Israel no continuará retirando sus fuerzas mientras Hamás conserve armamento. La condición de Israel fue que no se van a retirar de Gaza hasta que Hamás se desarme todas las armas pesadas y ligeras. El problema no es tanto si Hamás debe perder capacidad militar, porque justo en ese punto, incluso el plan que impulsa Trump coincide. El pleito está en el orden, es decir, quién hace qué primero y qué garantías recibe a cambio. Para entenderlo, y me parece que es un tema de la mayor relevancia, tenemos que regresar unos meses. Desde mayo, la llamada Junta de Paz, que está impulsada por Trump, trabaja en una hoja de ruta de 15 puntos para avanzar hacia una segunda fase del proceso en Gaza. Y esa segunda fase intenta resolver lo más difícil, que es esto de qué pasa después de una retirada parcial israelí, quién controla Gaza, quién garantiza la seguridad, qué ocurre con las armas de Hamás y quién administra el territorio mientras comienza la reconstrucción. El plan propone que varias cosas avancen de manera coordinada. ¿Cómo sería esto? Bueno, Hamás empieza a desarmarse. Israel se retira progresivamente, entra una fuerza internacional de estabilización y la administración civil pasa a un comité palestino tecnócrata. O sea, nadie suelta todo de golpe y cada parte va cediendo conforme la otra también cumple. Netanyahu dice que eso no le alcanza. Israel ya se retiró parcialmente hasta una demarcación conocida como la línea amarilla, pero mantiene tropas y control territorial detrás de ella. El plan contempla nuevos movimientos israelíes conforme avance el desarme y una fuerza internacional pueda asumir responsabilidades de seguridad. Pero Netanyahu sostiene que Israel no va a dar otro paso mientras Hamás conserve capacidad armada. Y aquí está el punto central, porque para el primer ministro israelí, retirarse antes del desarme completo significaría correr el riesgo de que Hamás vuelva a ocupar las zonas abandonadas, reorganice su estructura y reconstruya su capacidad militar. Ahora, del otro lado, Hamás tampoco está diciendo simplemente sí, aceptamos y doblamos las manos. El grupo ha mostrado disposición a discutir la entrega de armamento pesado, pero ha planteado una postura distinta respecto a algunas armas ligeras y, sobre todo, insiste en que el desarme no puede ocurrir aislado. Hamás exige que vaya acompañado por la retirada israelí. Aparte, el fin de los ataques, garantías de cumplimiento y una transición política palestina. Así que tenemos 3 secuencias distintas. Israel dice, primero se desarma Hamás y luego me retiro. Hamás dice, yo me desarmo mientras tú te retiras. Y aparte, dame garantías. Y Estados Unidos intenta que todo ocurra al mismo tiempo. Y pues bueno, ahí está atorado todo este tema.
La Fuerza Internacional de Estabilización es precisamente el mecanismo que Trump intenta colocar entre ambos. La idea es evitar que cuando Israel se retire, quede un vacío de seguridad que jamás pueda llenar inmediatamente. Esta fuerza asumiría progresivamente responsabilidades conforme Israel abandone posiciones y jamás pierda capacidad militar. Paralelamente, Gaza dejaría de ser administrada por Hamás y pasaría a un comité palestino tecnócrata encargado de servicios públicos, reconstrucción y gestión cotidiana. Esto sobre el papel, la verdad es que suena con toda una lógica. Alguien neutral entra, está al cargo de este asunto, mientras los dos actores armados reducen su presencia. El problema es que para Netanyahu ninguna fuerza internacional sustituye la garantía que él considera esencial, que Hamás ya no tenga armas cuando Israel se vaya. Esta postura israelí, que sepan, tampoco apareció de la nada. Desde finales de julio, representantes del gobierno de Israel ya habían expresado objeciones al documento de 15 puntos. Ellos habían dejado claro que no abandonarían la línea amarilla hasta que Hamás estuviera completamente desarmado y Gaza desmilitarizada. El video de Netanyahu simplemente convirtió en una posición pública una resistencia que ya existía dentro de las negociaciones y esta es una diferencia estructural que el plan de Trump todavía no consigue resolver. Además, Netanyahu agregó otro rechazo que va mucho más allá del tema de las armas. Volvió a pronunciarse en contra de la creación de un Estado palestino tanto en Gaza como en Cisjordania. Y aunque ese no es el punto inmediato que trabó el documento de los 15 puntos, sí nos recuerda que incluso si mañana Hamás entregara todas sus armas, seguiría abierta una discusión muchísimo más grande sobre el futuro político de los territorios palestinos. Desarmar a Hamás puede resolver una parte del conflicto, pero no resuelve automáticamente qué será de Gaza, quién la va a gobernar, qué relación tendrá con Cisjordania, ni siquiera si existirá algún día un Estado palestino. Entonces, el plan de Trump intenta resolver primero el incendio inmediato, que es cómo detengo la guerra, cómo saco gradualmente a Israel, cómo desarmo a Hamás y cómo evito que Gaza quede sin autoridad. Pero incluso esa primera fase sigue chocando con la pregunta más básica de cualquier negociación. ¿Quién confía en quién lo suficiente para ceder primero? Así como está pasando con Irán y Estados Unidos, bueno, lo mismo en este caso con Israel y Hamás. Israel no confía en que Hamás se desarme después de una retirada y Hamás no confía en que Israel se retire después de entregar las armas. Y la fuerza internacional está diseñada justamente para sustituir una confianza que, ¿qué creen? Simplemente no existe. Y mientras ambos lados discuten esta secuencia, la guerra continúa. Y esa es la parte que termina perdiéndose entre líneas amarillas, fuerzas internacionales, armas, las hojas de ruta de 15 puntos. O sea, para los gobiernos el problema es quién mueve primero una pieza, pero para los civiles palestinos el problema es que siguen viviendo en medio de bombardeos, destrucción, desplazamiento y una incertidumbre absoluta sobre cuánto falta para que esto termine. Por eso el rechazo de Netanyahu importa muchísimo, porque no significa necesariamente que el plan de Trump esté muerto, pero sí demuestra que todavía no existe acuerdo sobre el punto que decide todo lo demás. Porque mira, tú puedes diseñar una transición política, toda una fuerza internacional y un programa de reconstrucción muy espectacular. Pero si una parte no se retira hasta que la otra se desarme y la otra no se desarma hasta que la primera se retire, sigues exactamente en el mismo lugar. Coletazo. Y puede que esa sea la mejor manera de entender por qué Gaza lleva tanto tiempo atrapada. No es porque falten planes, no faltan intermediarios que lo sepan, y mucho menos propuestas. Lo que falta es una secuencia que ambas partes consideren suficientemente segura para empezar a ceder. Y mientras Netanyahu y Hamás sigan midiendo quién da el primer paso, quienes no tienen ninguna capacidad de decidir el orden de los acontecimientos siguen pagando el costo. Y para que sepan, eso de que ya hay un alto al fuego y no están asesinando a civiles palestinos, que tengan el dato bien presente. Solo en el mes de julio, el pasado mes de julio, las fuerzas israelíes mataron a unos 160 palestinos en su territorio.
Oigan, pues acá, este es un tipo chismecito geopolítico, diplomático, internacional. Todo un episodio que la verdad ves fácilmente en una serie de espías, de cómo cuidas al presidente, de seguridad. Típicas series que hace Estados Unidos. De hecho, no sé si sabían, pero es una forma de expresar mucho un soft power y de ejercer toda esta imagen de Estados Unidos, la potencia en tema de seguridad, de inteligencia, de operativos, bla, bla, bla. Bueno, el pasado mes de julio hubo todo un acontecimiento sobre Trump. Y es que la semana pasada ya supimos que lo que durante semanas pareció como una simple, digamos que anécdota, por así decirlo, de Trump, pues sí terminó revelándose como una de las operaciones de seguridad más sofisticadas del año. No abordo ese tema y ya que está confirmado se los quiero platicar porque me pareció interesante. No sé si supieron qué pasó, pero el pasado 8 de julio, cuando terminó la cumbre de la OTAN en Turquía, que por cierto hicimos todo un segmento en julio para hablar de qué pasó en la OTAN, que estuvo muy interesante. Bueno, Trump anunció que dejaría Turquía a bordo del antiguo Boeing presidencial, asegurando que lo hacía por los viejos tiempos. Paréntesis. Recuerden que Trump tiene un Boeing nuevo, un avionzote perro que tienen ahora en Estados Unidos. Pero él dijo, no, como que, haz de cuenta que lo pelució. Dijo, yo me voy en el viejito, for the sake of the old times. Todo esto, ahora ya sabemos que en realidad era parte de un operativo, porque días después se supo que existía una amenaza considerada creíble para atacar el avión presidencial con un misil, presuntamente vinculada con Irán y grupos aliados. Y me van a decir ustedes, oye, ¿qué onda? Pero ¿cómo el avión nuevo? ¿Por qué él se va al viejo? Pues resulta que el avión nuevo no tenía como que necesariamente la misma capacidad que el viejo para detectar misiles. Entonces, ¿qué hicieron por parte del cuadro de seguridad de Trump? Construyeron una realidad completamente distinta a la verdadera. Y les voy a platicar cómo fue. Trump subió al Boeing frente a las cámaras, pero una vez fuera de la vista pública, se volvió a bajar del avión. Lo trasladaron discretamente en un camión de catering, o sea, de los camioncitos que normalmente llevan comida a los aviones. Y de ahí, en ese camioncito, miren, yo no sé cómo metieron a Trump al camión, o sea, no entiendo cómo le hicieron, si de repente hay una pastilla chiquitolín para hacerte chiquito y de que, ¡prum!, ahí te meten, porque yo decía, tremendo peladón, ¿cómo lo metieron? Vete tú a saber. El punto es que en el camioncito se lo llevaron hasta un C-32A, que es de la Fuerza Aérea Estadounidense, y es un avión mucho más chico y menos reconocible. Así que ese fue el avión en el que realmente abandonó Turquía. Mientras tanto, el Boeing presidencial despegó rumbo a Reino Unido, sin Trump, con periodistas y funcionarios a bordo, algunos de los cuales ni siquiera sabían que el presidente ya no viajaba con ellos. Al llegar a territorio británico, la operación continuó y entonces Trump fue trasladado nuevamente en ese camioncito al Boeing presidencial y descendió públicamente de ese avión saludando como si hubiera realizado todo el trayecto ahí. Durante más de un mes, prácticamente todo el mundo creyó esa versión hasta que se reveló la maniobra completa. Ahora, esta historia a mí me parece que deja como que varios cuestionamientos abiertos, porque de entrada me es imposible no preguntarme si la amenaza era tan seria como para sacar al presidente clandestinamente del avión, como qué pensaban que iba a pasar con quienes estuvieron en el avión. Como, o sea, que ellos mueran, o cómo. Porque no existe evidencia de que el Boeing estuviera realmente a punto de ser atacado ni de que esas personas fueran utilizadas deliberadamente como escudo. Pero, pues la verdad, esto sí abre un debate sobre los riesgos asumidos. Porque asumieron el riesgo de tener esa gente ahí trepada. Ahora, también nos enseña cómo funciona realmente la seguridad presidencial, en donde yo sé que lo hemos visto en series y en películas y demás, pero me pareció muy impactante saber que sí. Muchas veces no consiste en que tengas más escoltas o que tengas más blindaje, sino en lograr que nadie sepa dónde está la persona que se intenta proteger. Porque al final, el mayor sistema de defensa, la verdad no fue el avión, sino el engaño. Durante semanas, millones de personas creyeron haber visto exactamente cómo salió Trump de Turquía. Y bueno, resultó que lo único que estaban viendo era una operación diseñada para que nadie supiera dónde viajaba realmente.
Hoy, a petición de una persona, porque sí leemos sus comentarios, que decía que no abriéramos siempre con el tema del narco. Lo estoy dejando al final. Pero he de decirles que este tema, a mí me impactó. Y es que todo esto nos lleva a preguntarnos qué tan profundo puede llegar el poder de un cártel dentro de un proceso electoral. Por cierto, esa es justo la pregunta que volvió a ponerse sobre la mesa después de que un hombre identificado como sicario de los Chapitos asegurara que su organización ayudó a Rubén Rocha Moya a ganar la gubernatura de Sinaloa en 2021. Y antes de seguir, aquí hay algo muy importante, y es que esto no proviene de una sentencia judicial ni de una investigación oficial concluida. Proviene del testimonio de un presunto integrante del cártel de Sinaloa recogido en un documental de DW, que es la televisora pública alemana. Este es un señalamiento muy delicado que justamente por su gravedad hay que entender con mucho contexto. El documental se llama México bajo el control de los cárteles, el poder en la sombra en Sinaloa, y busca responder una pregunta que va más allá de una elección. ¿Quién manda realmente en algunas regiones del estado? Para hacerlo, el equipo de DW consiguió, después de varias semanas, entrevistar a un hombre que dijo ser sicario de los Chapitos. La reunión fue en una casa de seguridad, en donde en las imágenes aparece la cara del sicario oculta, su voz modificada y su identidad anónima. Cuando el periodista le preguntó cuál era su trabajo, la respuesta fue que es sicario que hace levantones, asesinatos, cobros de piso y cobros de cuentas. Después vino la pregunta que detonó toda la polémica. ¿Los Chapitos ayudaron a Rubén Rocha Moya a ganar la elección? El hombre respondió que sí y explicó, según su versión, cómo. Primero mencionó el robo de urnas. Después habló de amenazas directas contra la población, en donde, según su relato, les decían, voten por fulano o será lo último que hagan en su vida. Finalmente, cuando el periodista le preguntó si Rocha habría llegado a la gubernatura sin el apoyo de los Chapitos, respondió no, porque los patrones son los que mueven el ajedrez. Y me voy a detener aquí porque una cosa es que alguien afirme haber participado en un delito y otra muy distinta, que esa declaración por sí sola pruebe que los hechos ocurrieron exactamente como los describe. En el periodismo, un testimonio es evidencia de lo que una persona dice, no necesariamente de que lo que dice quedó acreditado como un hecho. Y esa diferencia, mi gente, importa muchísimo. Ahora bien, el documental no construye toda la historia únicamente sobre ese testimonio. Lo coloca junto a otros elementos que ya existían desde hace tiempo. Uno de ellos es el relato de Paola Gárate, hoy diputada local del PRI, quien asegura que durante el proceso electoral de 2021 fue secuestrada junto con decenas de políticos y activistas. Según cuenta, sus captores repetían que le rogaran a Dios que gane Morena, porque si no ganaba Morena, a todos los mataban. Paola Gárate relata que fue encañonada, trasladada de un lugar a otro y que llegó a pensar que iba a morir. Sin embargo, también aquí hay un matiz importante. En el fragmento que presenta DW, ella no identifica a sus secuestradores como integrantes de los Chapitos ni acusa directamente a Rubén Rocha Moya de haber ordenado esos hechos. Lo que sí describe es un ambiente de intimidación durante la elección. Y esa no fue la última vez que denunció amenazas. La diputada asegura que actualmente vive bajo protección permanente debido a un riesgo considerado creíble contra su vida. Incluso enseña una corona fúnebre que apareció en la puerta de su casa dirigida a toda su familia. Cuando le preguntan a la diputada por qué sigue denunciando pese a ese nivel de amenaza, ella responde algo que también retrata el clima que describe todo este documental. Ella dice que no se puede resignar a no denunciar, que si eso le cuesta la vida, que pase haciendo lo correcto. Pero la historia tiene todavía otra capa, una que me parece ya muy evidente. Y es que el documental aparece apenas unos meses después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara acusaciones contra Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios actuales y exfuncionarios por presunta colaboración con el cártel de Sinaloa. Según esa acusación estadounidense, Rocha habría prometido brindar protección a los Chapitos mientras ellos distribuían droga
hacia Estados Unidos. Y aquí vuelve a ser indispensable separar todas las piezas, porque tenemos por un lado el testimonio anónimo de un presunto sicario. Por otro, el relato de una política que asegura haber sido secuestrada y amenazada durante la campaña. Y además, una acusación formal presentada por el Departamento de Justicia estadounidense. Los tres elementos apuntan hacia una misma dirección, pero son cosas distintas. Ninguno sustituye a una resolución judicial que establezca definitivamente qué pasó durante aquella elección. Pero si les soy sincera, para mí lo más inquietante del documental ni siquiera tiene que ver con la elección. Tiene que ver con la descripción que hace el propio sicario sobre la relación entre el crimen organizado y las instituciones. El sicario afirma que existen elementos de la Guardia Nacional que colaboran con el grupo criminal. Asegura que intercambian información y describe esa relación como un ganar-ganar. También sostiene que cuentan con patrullas clonadas, uniformes idénticos a los oficiales y que incluso algunos policías entregan integrantes de grupos rivales al cartel. El verdadero problema es preguntarse quién manda realmente en Sinaloa, si el gobierno o los cárteles. Cuando DW le hace exactamente esa pregunta al sicario, su respuesta, ¿cuál creen que fue? Sí, los cárteles. Y remata diciendo que son ellos quienes mueven los hilos en el gobierno. Esa es, en el fondo, la verdadera dimensión de esta historia que va mucho más allá de una acusación contra un gobernador. Se trata de una discusión mucho más profunda sobre la capacidad que pueden llegar a tener las organizaciones criminales para influir en procesos políticos, intimidar candidatos, controlar territorios o infiltrar instituciones. Por eso, este caso exige una enorme responsabilidad. La verdad, me parece que sería irresponsable presentar el testimonio de un sicario como si automáticamente demostrara que una elección fue decidida por un cártel, pero también sería irresponsable ignorar que ese testimonio coincide con otras denuncias, con investigaciones internacionales y con un contexto de violencia política que Sinaloa ha vivido durante años. Por cierto, si quieren consultar este reportaje, lo pueden hacer aquí mismo en YouTube. Y por cierto, se los recomiendo. China acaba de abrir un nuevo frente comercial y el protagonista es la nuez pecana, así como lo escuchan. Resulta que a partir del pasado 11 de agosto comenzó a aplicar un arancel antidumping preliminar de 51.6% a la nuez mexicana y de hasta 54.3% a la estadounidense, esto al considerar que ambos países estaban vendiendo el producto por debajo de su valor normal y entonces perjudicando a los productores chinos. La medida pega especialmente a México porque somos el segundo productor mundial de nuez pecana, solo detrás de Estados Unidos. Y estados como Chihuahua dependen fuertemente de esta actividad. China representa un mercado importante para los exportadores mexicanos y además una parte de la nuez nacional llega allá de manera indirecta. Pasa primero por Estados Unidos para después ser reexportada. Eso significa que el impacto real podría ser mayor de lo que muestran las cifras de exportación directa. Pero el contexto explica por qué esta historia va mucho más allá de las nueces y es importantísimo que lo conozcan. China abrió esta investigación desde septiembre del año pasado, justo cuando México preparaba nuevos aranceles contra cientos de productos chinos y de otros países asiáticos. ¿Se acuerdan que les platiqué de esto en su momento? Bueno, después de que esos aranceles entraron en vigor, China cuestionó que México estuviera actuando bajo la presión de Estados Unidos. Ay, ¿quieres venir otra vez? Eres muy bienvenido. Vente para acá. Me encanta que hoy andas bien amoroso. Aquí te puedes quedar mientras hablamos de la nuez pecana. Me fascina. Después de que esos aranceles entraron en vigor, China cuestionó que México estuviera actuando bajo la presión de Estados Unidos, mientras el gobierno mexicano respondió que sus decisiones obedecían únicamente al interés nacional. Oficialmente, China insiste en que esta medida responde exclusivamente a un caso de dumping. Sin embargo, la verdad es difícil de ignorar que llega en medio de una disputa comercial mucho más amplia, donde la agricultura suele convertirse en un blanco relativamente sencillo para ejercer presión.
Estados Unidos también quedó incluido en el mismo procedimiento, lo que muestra que China decidió enviar un mensaje a los dos mayores productores mundiales al mismo tiempo. Mientras tanto, la Secretaría de Economía ya anunció que va a respaldar a los exportadores mexicanos durante el proceso y que todavía existe la posibilidad de que el porcentaje cambie cuando concluya la investigación. Pero la lección de fondo va mucho más allá de la nuez pecana, la verdad. La lección de fondo es que hoy el comercio internacional ya no se explica solo por la oferta y la demanda. Hoy, quien quiere entender el comercio internacional debe tener presente que los aranceles funcionan como herramienta de negociación política y de competencia geopolítica. Y entonces, cuando las grandes potencias empiezan a mover esas piezas, lamentablemente quienes muchas veces terminan pagando el costo son los productores que simplemente intentaban vender su cosecha. Y lamentablemente estamos hoy en ese punto. Hoy voy a cerrar con un tema que a mí me ha impactado enormemente. Me ha impactado porque me parece un tema desgarrador, pero porque también creo que es posible que la discusión y el debate en torno a este tema se desvirtúe y no pongamos al centro algo tan importante, tan fundamental, que ha estado como oculto y digamos que siendo un tabú, y es el tema de la salud mental en la maternidad. Para esto está el caso de Lindsay Clancy, que es de esos casos que como que te obligan a sostener dos ideas muy incómodas al mismo tiempo. La primera es indiscutible y brutal. Lindsay asesinó a sus 3 hijos, Cora, Dawson y Callan. La segunda es la que hoy divide a la fiscalía y a la defensa. Lindsay sabía exactamente lo que estaba haciendo o llevaba meses atravesando una enfermedad mental tan grave que había perdido contacto con la realidad. Porque antes del 24 de enero de 2023, cuando Lindsay mató a sus hijos y después intentó quitarse la vida cuando se aventó desde una ventana de su casa en Massachusetts, hay una secuencia larguísima de alertas que no podemos ignorar. Lindsay tenía 32 años, era enfermera de partos, estaba casada con Patrick Clancy y acababa de tener a su 3er hijo. Desde fuera, esta es una familia completamente normal. Pero después del nacimiento de Callan empezó un deterioro muy serio. Ansiedad extrema, insomnio, ataques de pánico, pensamientos obsesivos, confusión y desconexión. Y lo importante aquí es que ella misma sabía que algo no estaba bien. O sea, no estamos hablando de una persona que escondió durante meses lo que estaba sintiendo. Al contrario, buscó ayuda en muchísimas ocasiones. A partir de octubre de 2022 empezó una especie de carrusel de tratamientos. A Lindsay le recetaban un medicamento, ajustaban la dosis, aparecían nuevos síntomas, suspendían un medicamento, añadían otro medicamento. Volvió a consulta, volvió a urgencias, cambiaban otra vez el tratamiento. Según la defensa y la documentación presentada durante el juicio, en pocos meses llegó a recibir entre 13 y 15 medicamentos psiquiátricos diferentes. Algunos al mismo tiempo, otros sucesivamente, y mientras todo eso pasaba, Lindsay seguía diciendo que estaba peor. Ojo, diciendo, lo verbalizaba. En noviembre le dijo a su equipo médico que no podía distinguir la realidad de la fantasía. También reportó que estaba desorientada, que sentía miedo, confusión y que dormía apenas 3 horas. Días después dijo que tenía pensamientos suicidas y que oía cosas. Luego llamó por su cuenta a una línea de crisis y pidió ser hospitalizada. Según el material presentado, no fue ingresada porque no cumplía con los criterios. Su esposo la llevó nuevamente con médicos y les dijo que estaba 10,000 veces peor. Lindsay volvió a urgencias,
Buscó internarse, después fue dada de alta, otra vez los medicamentos, otra vez para su casa. Y aquí la historia se empieza a volver muy difícil de procesar, porque no estamos hablando de una mujer que una mañana se despertó y de la nada empezó a actuar de forma extraña. Estamos hablando de semanas y semanas en las que fue diciendo cosas cada vez más alarmantes. No puedo dormir, estoy confundida, no distingo la realidad de la fantasía, tengo pensamientos suicidas. Oigo cosas. Tengo miedo de hacerle daño a mis hijos. Incluso su esposo, Patrick, reconoció durante el juicio que Lindsay le había hablado de pensamientos intrusivos sobre lastimarlos. Es decir, varias de las señales que hoy parecen obvias ya estaban ahí antes de la tragedia. El 24 de enero, Patrick salió de su casa para recoger comida. Cuando regresó, encontró a sus 3 hijos en el sótano y a Lindsay inconsciente en el jardín después de haberse lanzado desde una ventana del segundo piso. Los niños lamentablemente murieron. Lindsay sobrevivió, pero las lesiones la dejaron parapléjica. Y desde ahí comenzó otra batalla, ya no tanto sobre qué ocurrió, sino sobre qué estaba ocurriendo dentro de su mente cuando ocurrió. La defensa sostiene que Lindsay padecía psicosis posparto. Esta es una enfermedad extremadamente rara, pero gravísima, que puede provocar delirios, alucinaciones y una desconexión profunda de la realidad. Sus abogados dicen que llevaba meses pidiendo ayuda, que fue sobremedicada, que nunca recibió la atención psiquiátrica que realmente necesitaba y que debió haber sido hospitalizada mucho antes. Lindsay incluso aseguró que aquel día escuchó una voz masculina que le decía: esta es tu última oportunidad, mata a los niños para que puedas suicidarte. Para la defensa, eso no es una excusa inventada después. Es parte de la misma secuencia de síntomas que ya había empezado meses atrás. La fiscalía lo ve completamente diferente. No niega que Lindsay tuviera depresión, ansiedad o problemas psiquiátricos. Lo que sostiene es que sí sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y para demostrarlo, presenta la planificación de aquella tarde. Hay búsquedas en su teléfono, la petición de comida para llevar, la salida de Patrick, el tiempo en que quedó sola con los niños. Para los fiscales, todo eso demuestra premeditación. Lindsay creó la oportunidad, esperó a quedarse sola y actuó. Su argumento es que una persona que organiza una secuencia así entiende lo que está haciendo y sabe que está mal. Y ahí está uno de los nudos más interesantes y más difíciles del caso. ¿Planificar significa necesariamente estar conectada con la realidad? La fiscalía dice que sí, porque demuestra intención y conciencia. La defensa responde que una persona en psicosis puede perfectamente ejecutar acciones complejas dentro de una realidad delirante. Es decir, puede saber cómo hacer algo sin comprenderlo moralmente o sin percibir el mundo como lo percibe una persona fuera de una crisis psicótica. Y esa es exactamente el tipo de distinción que el jurado tendrá que resolver. Los medicamentos también terminaron siendo utilizados por ambos lados para contar historias opuestas. La defensa dice: miren cuántas veces pidió ayuda, cuántas veces le cambiaron el tratamiento y cómo siguió deteriorándose. La fiscalía mostró frascos con pastillas todavía dentro para argumentar que tenía tratamientos disponibles que no estaba tomando. Una misma bolsa de medicamentos termina significando 2 cosas completamente distintas dependiendo de quién la enseña. Y entonces aparece Patrick Clancy, que para mí es uno de los testimonios más difíciles de escuchar en todo el caso. Él perdió a sus 3 hijos y aún así, al hablar de Lindsay, dijo: no estaba casado con un monstruo, estaba casado con alguien que se enfermó. Eso no determina jurídicamente nada. Tampoco cambia lo que ocurrió, pero sí obliga a romper con una explicación demasiado sencilla. Porque, pues sí, quizás es más cómodo pensar que solamente una persona horrible puede hacer algo así. Mucho más incómodo es aceptar que una enfermedad mental grave puede transformar profundamente la percepción de una persona y que en ciertos casos extremos esa transformación puede acabar en tragedia. También hay que tener muchísimo cuidado con algo. Depresión posparto y psicosis posparto no son lo mismo. La depresión posparto es relativamente común y la inmensa mayoría de quienes la padecen jamás harán daño a sus hijos. La psicosis posparto, en cambio, es muchísimo más rara y constituye una emergencia psiquiátrica. Puede incluir delirios,
alucinaciones y pérdida de contacto con la realidad. Hablar de este caso no puede servir para estigmatizar a millones de madres que atraviesan ansiedad o depresión después de dar a luz. Precisamente por eso hay que nombrar las cosas correctamente. Y para mí, la historia de Lindsay Clancy tiene dos discusiones que no deberían competir entre sí. Una es la responsabilidad penal y la otra es la responsabilidad del sistema. Que una persona tenga una enfermedad mental no borra automáticamente su responsabilidad y será el jurado quien determine qué entendía Lindsay en ese momento y qué estándar jurídico aplica. Pero incluso si mañana fuera condenada por asesinato, seguiría existiendo otra pregunta enorme. ¿Qué hacemos con todos los meses anteriores? Porque Lindsay pidió ayuda, y no una vez, muchas. Le dijo a profesionales de la salud que no podía distinguir realidad y fantasía. Dijo que oía cosas, reportó pensamientos suicidas, pidió ser hospitalizada, volvió a urgencias, buscó otro hospital. Su esposo dijo que estaba muchísimo peor. Incluso había hablado de pensamientos intrusivos sobre hacerle daño a sus hijos. Si con esa cantidad de señales una persona puede seguir rebotando entre consultas, medicamentos y altas médicas hasta volver a casa, entonces tenemos que preguntarnos qué tan alto estamos poniendo el umbral para reconocer una emergencia psiquiátrica. Y ojo, decir eso no significa justificar el asesinato de 3 niños. Cora, Dawson y Callan son las víctimas de esta historia y no pueden desaparecer detrás de la discusión médica. Pero tampoco creo que honremos su memoria fingiendo que el único momento que importa es el último. Si queremos entender una tragedia para intentar evitar otra, hay que ver también todo lo que pasó antes. Porque el jurado tiene que responder si Lindsay sabía o no lo que hacía esa tarde. Pero nosotros podemos hacernos otra pregunta desde ahorita. ¿Cuántas veces tiene que decir una persona, estoy perdiendo el control de mi mente antes de que alguien entienda que no puede volver simplemente a su casa? Hablar de psicosis posparto no es quitar la responsabilidad de una tragedia. Es reconocer que algunas tragedias mandan señales mucho antes de ocurrir. Y si aprendemos a escucharlas únicamente después de que alguien muere, entonces no estamos escuchando, estamos llegando bien tarde. Bienvenidos a su gustosa sección, Palos Reales, que aún no tiene jingle porque estamos justo en el proceso de seguir recibiendo sus jingles. Les recuerdo que sigue abierta la convocatoria para recibir sus jingles. En la semana recibimos unos súper interesantes, padrísimos, algunos que incluso crearon toda una canción que nos tenía impactados a todos acá en el equipo. Les recuerdo nuevamente que este es mi correo, mariana@lachavesm.com. Estamos buscando el jingle para la sección de los reales. Y si tú o alguien que conoces tiene un talentazo que quieres que se dé a conocer aún más, me parece que este es el espacio. Esto es lo equivalente a la Casa de los Famosos, pero para YouTube. Bueno, la verdad es que esta semana, en su gustosa sección, traigo recomendaciones, cosa que hace mucho no hacía. Pero he estado consumiendo mucho contenido audiovisual. Quiero arrancar recomendándoles primero la novela, que es de Giuliano Dampoli, se llama El mago y el Kremlin. He de decirles que es una belleza de novela, está inspirada en hechos reales, inspirada en un vocero de Putin, al que le decían literalmente el mago del Kremlin, por la estrategia de comunicación que le creó a Putin. Está increíble la novela. Es una historia, les digo, que verídica, aunque obviamente tiene su grado de ficción la novela. Y ahora ya está la película. Se llama igual, El mago del Kremlin, con unas actuaciones maravillosas. Jude Law actúa como Putin, lo hace formidable. Y es una película interesante, a mí me encantó. Al final como que toda esta historia me gustó muchísimo, aprendí un buen y se la recomiendo porque ejemplifica muy bien cómo se utiliza la comunicación para manipular realidades y voluntades y perspectivas y para eventualmente hacer llegar a las personas al poder. Esta recomendación va ligada con otra, que es una entrevista que me llamó profundamente la atención. Se las voy a dejar por aquí. Es la entrevista que le hace la editora de The Economist a Elon Musk. ¡Qué bruta entrevista!
La entrevista realmente como que el centro y el foco de la entrevista es el tema de inteligencia artificial, en donde una vez que la escuchen, es probable que muchos de ustedes compartan el mismo sentimiento de nerviosismo que me acompaña el día de hoy, porque Elon lo habla con una naturalidad que francamente me asusta, principalmente por esta desconexión que se percibe y la ves tan evidente y como que tan cruda y tan real de la persona más rica del mundo, siendo muy optimista, muy feliz con su historia muy Star Trek, muy Star Wars, de que wow, el futuro está aquí, pero sin verdaderamente dimensionar lo que ese futuro implica para cientos de millones de personas que hoy por hoy están viendo en riesgo sus empleos. Y cómo él lo aborda como si fuera algo normal, como pues va a ser el nuevo mundo. O sea, esa desconexión de la realidad me parece brutal. Después, hablo un poco de cómo está la guerra en la inteligencia artificial con China. Y luego algo que me parece igual verdaderamente tenebroso es dimensionar que los límites en la inteligencia artificial al final del día están en muy pocas manos. Y cómo incluso él dice de alguna u otra forma que para regular la inteligencia artificial se debe crear un consenso frente a quienes la están desarrollando. Y dices, no, pues padrísimo. O sea, me siento excelente después de escuchar eso. Y es que a mí ese punto en particular, la forma en la que se está desarrollando tan rápido, es algo que he estado hablando las últimas semanas porque ya ahora sí, más allá de tema electoral, politiquero, que si tú crees, estás a favor de este gobierno o no y bla, 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 es sumamente lamentable que como nación no estemos teniendo las discusiones que requerimos tener. El país no está listo para la transformación que puede traer la inteligencia artificial. De entrada, por muchísimas, o sea, de muchísimos frentes. Algo que a mí me duele de pronto de mencionar es que digo, la inteligencia artificial tiene un montón de bondades que si sabemos utilizar será para beneficio de la mayoría, pero como también es equivalente a que le quiten negocio a muchas otras personas, difícilmente vamos a ver esos beneficios. No sé, cosas como expedientes médicos, quitarle toda esta burocratización a los quehaceres públicos, a los trámites, o sea, cosas de verdad tan absurdas que pueden entre que salvar vidas, optimizar la función del Estado, pero no, como también implica que hay mucho negocio detrás y mucha gente se beneficia del negocio, no sé si vayamos a ver pronto ese nivel de avance. Pero por otro lado está el tema del desempleo, el tema de la innovación educativa, tomando en consideración el nivel de rezago que tenemos actualmente, cómo realmente estamos hablando por un lado de sistemas con una capacidad de creación impactantes, mientras tenemos en nuestro país escuelas que no están bien habilitadas, donde las condiciones para estudiar no son las mejores, en donde tienes de pronto a un gremio educativo que realiza un plantón y millones de niños y niñas se quedan sin clases y estamos frente a una revolución y creo que no estamos hablando sobre esto lo suficiente. Y entonces nos vamos por cosas pues muy atractivas o muy, como yo le digo, muy politiqueras, lejos de estar exigiendo que las conversaciones que tengamos como nación sean verdaderamente trascendentales y sean sobre futuro, no tanto sobre presente y mucho menos sobre el pasado. El pasado es buenísimo tenerlo como una fuente de referencia para aprender de los errores, para detectar áreas de oportunidad, para modificar y también porque en el pasado hay de pronto una historia que nos configura y crea una cultura de identidad importantísima. No podemos nunca olvidar de dónde venimos y por qué estamos donde estamos, pero hoy por eso tenemos que ponernos más pilas e irnos a futuro. Para cerrar el tema de la entrevista de Elon Musk, al final, a partir de la hora, tengo muy presente a partir de qué momento porque justo ayer le estaba platicando a una persona y le dije, tienes que ver las visiones respecto a la información, respecto a la verdad que tiene Elon y cómo la entrevistadora se le pone al tú por tú a debatirle y es impresionante el nivel de justificación de este hombre, cómo piensa y cómo al final todo este tema de la verdad está ya tan moldeable, ya es tan como que efímera, que dices, Dios santo, hoy por hoy, ¿dónde están los verdaderos gatekeepers de la información? ¿Qué herramientas tenemos a nuestras manos para de verdad distinguir entre qué es cierto y qué no es cierto? ¿Y cuándo vamos a volverle a dar el peso que amerita al distinguir entre datos, hechos, opiniones y suposiciones? Porque si seguimos así, híjole,
cuando la vean van a entender a qué voy, porque yo sí lo escuchaba y decía, Dios santo, qué terrible. Y más terrible que venga una persona que controla una red social como X, ¿no? En donde, no sé si muchos sabían, pero por ejemplo en México, X sí es una red social que marca muchísimo y pauta mucho la opinión pública. Y yo ya estoy viendo ahorita, con motivo de las elecciones del próximo año de verano, cómo ya empiezan a otra vez las granjas de bots y a crear cuentas falsas y empezar a meter en narrativas e ideas no necesariamente benéficas, sino al contrario muy nocivas. Y digo, siento que el próximo verano se viene bien perro. Y que sepan que ya estamos ahora sí en vísperas de ir conociendo, pues ahora sí que los candidatos para las 17 gubernaturas que se disputan el próximo verano, en esto que son pre-campañas, pero como les encanta saltarse la ley y crearse maromas, ya unos les dicen que si son coordinadores de no sé qué, otros no sé qué tanta cosa, al final ya todos están en lo mismo, lastimosamente, y la ley, bien, gracias, pasándosela por arco del triunfo, aunque yo decirlo, es una ley demasiado sin sentido, desde mi perspectiva, y que deberían regularla. Lo único que de pronto llega a ser como un poco incongruente es que esa ley que hoy es vigente la promulgó, por así decirlo, o la impulsó, más bien, la impulsó es el término correcto, la impulsó quien estaba en ese momento en la oposición y que no hoy gobierna. Entonces yo creo que ya dejemos de hacernos patos y simplemente quítenlo y ya. Bueno, esto creo que ya fue todo. Clemente, o sea, no es posible. Justo el instante en el que le quiero decir, ven acá para hacer los principios, él dijo, yo ya terminé. Pero sí, te voy a dejar descansar hoy, bomboncito, porque estuvo muy presente hoy. Para quienes no ven el episodio, porque lo están escuchando, nada más que lo sepan que hubo mucho Clemente el día de hoy. Estaba muy bien portado, muy cariñoso, muy afectuoso, así muy, ay, te quiero mucho, yo también a él. Y bueno, con ese mismo cariño que me dio Clemente hoy a mí y que ustedes también pudieron evidenciar, yo me despido el día de hoy enviándoles todo mi cariño y diciéndoles, como es costumbre, que esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.